¿También te pasa que estás tranquilo y de repente tu cerebro empieza una conversación imaginaria con alguien? No sé por qué, pero siento que eso pasa más en la noche, como que el silencio deja espacio para esas pláticas raras que uno tiene, pero solo en la cabeza. A mí me pasa mucho cuando ya todo está calmado, cuando la casa está en silencio, cuando los gatos ya están comiendo o acomodándose para dormir, y de pronto la mente empieza a sacar recuerdos, cosas que pasaron hace años, y aparece una escena, tal vez una conversación que tuviste en el trabajo, o algo que alguien dijo hace muchísimo tiempo, y de repente piensas, ah, debí haber respondido esto. Y ahí empieza todo. Tu cerebro arma la escena completa, la cara de la otra persona, el tono de voz, el momento exacto. Y tú, ahora sí tienes la respuesta perfecta, la frase inteligente, la réplica brillante, la contestación que en ese momento no se te ocurrió. Pero claro, llega como 5 años tarde. No sé por qué nuestro cerebro hace eso. Es como si tuviera, no sé, una pequeña oficina nocturna, donde revisa conversaciones viejas, como si dijera, a ver, vamos a mejorar este diálogo. Y entonces lo repites. Primero como pasó, luego como te hubiera gustado que pasara. Luego haces otra versión, todavía mejor, y luego otra. Y cuando te das cuenta, ya llevas como 10 minutos teniendo una conversación con alguien que ni siquiera está ahí. Y lo curioso es que no siempre son discusiones. A veces son conversaciones totalmente normales. Imaginas que te encuentras con alguien y empiezas a pensar qué dirías, como si fuera un ensayo. Yo creo que mucha gente hace eso antes de ver a alguien importante, antes de pedir algo, antes de decir algo medio incómodo. El cerebro se adelanta, empieza a simular escenarios, como, ok, si me dice esto, yo respondo esto. Es como un pequeño simulador social, aunque, bueno, a veces se vuelve medio absurdo, porque empiezas a imaginar respuestas del otro lado, y de repente la conversación ya tiene como 5 niveles, y tú estás ahí, acostado en la noche, teniendo un debate completo, con una persona imaginaria, mientras un gato está comiendo tranquilamente, como si nada estuviera pasando en el universo. De hecho, creo que los gatos nunca hacen eso. Ellos no están recordando lo que otro gato les dijo hace 3 años. Ellos simplemente están ahí. Comen, se acomodan, se estiran un poquito, y listo. Mientras nosotros estamos reviviendo conversaciones del 2014. Lo más curioso es cuando recuerdas algo pequeño, algo que en su momento ni parecía importante. Pero tu cerebro decide rescatarlo. Tal vez alguien hizo un comentario raro. O tú dijiste algo medio torpe. Y años después, la mente vuelve ahí. Y dices, no, 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 debí haber dicho esto. Y hasta lo dices en voz bajita. A veces hasta haces el gesto, como si la persona estuviera enfrente. Y luego te das cuenta de lo que estás haciendo. Y te da un poco de risa. Porque nadie más está participando en esa conversación. Solo tú. Pero, no sé, también creo que tiene algo curioso. Tal vez esas conversaciones imaginarias son una forma de entender mejor lo que sentimos. Porque cuando pasan las cosas, muchas veces reaccionamos rápido, sin pensar demasiado. Pero después, cuando todo está tranquilo, cuando la noche baja el ritmo, cuando la mente ya no está ocupada, aparecen palabras que antes no estaban, y de repente entiendes lo que realmente querías decir, o lo que realmente sentías. No sé si te ha pasado que imaginas una conversación con alguien, y en medio de esa conversación, dices algo que nunca habías pensado antes, como si el cerebro sacara una idea nueva, una respuesta honesta, algo que tal vez nunca vas a decir en voz alta, pero que de alguna forma
necesitabas decir. Y eso es curioso, porque aunque la conversación sea imaginaria, la emoción sí es real. El cerebro la siente, el cuerpo también. Es como si hubieras tenido la conversación de verdad, pero en un pequeño teatro dentro de la cabeza. A veces pienso que por eso esas conversaciones aparecen más cuando estamos tranquilos, cuando no hay ruido, cuando ya no hay distracciones, cuando el día terminó. Es como si la mente dijera, ok, ahora sí vamos a revisar algunas cosas. Y empiezan esos diálogos silenciosos. Algunos duran unos segundos, otros se alargan muchísimo. A veces incluso ganas la discusión. En tu cabeza, siempre ganas. Eso también es curioso. Tu cerebro escribe el guión, y claro, te da la mejor parte. Tienes las respuestas perfectas, las pausas perfectas, las frases inteligentes. Aunque en la vida real, probablemente te habrías quedado callado. O habrías dicho algo completamente diferente. Pero supongo que esas conversaciones imaginarias también tienen algo bonito. Porque muestran que seguimos pensando en las personas, incluso cuando no están ahí. Incluso cuando la conversación ya pasó hace mucho tiempo. La mente sigue intentando entenderlas, responderles, hablar con ellas, aunque sea en silencio. Mientras tanto, la casa está tranquila. A veces solo se escucha ese sonido suave de croquetas, o el pequeño movimiento de un gato acomodándose para dormir. Y todo sigue normal. Pero dentro de la cabeza, hay una pequeña conversación ocurriendo. Una más de las muchas que tenemos cada día. Y tal vez eso también es parte de ser humano. Tener diálogos invisibles. Respuestas que llegan tarde. Frases que solo existen en la imaginación. Pequeñas pláticas que nadie más escucha. Y aún así, de alguna forma, nos acompañan un rato, en la noche.